La catástrofe económica de Europa es mucho peor de lo esperado y la crisis energética se intensifica. El Banco Mundial advierte del peligro de recesión en 2023. El Banco Mundial recortó sus proyecciones de crecimiento para 2023 hasta niveles no vistos en 3 décadas, a medida que se intensifica el impacto de las subidas de tipos de interés de los bancos centrales, continúa la guerra de Rusia en Ucrania y los principales motores económicos del mundo están en jaque. Recesión global. En su informe anual, el Banco Mundial, BM, prestamista de los países más pobres para proyectos de desarrollo, aseguró que redujo su previsión de crecimiento mundial para este año a casi la mitad, solamente el 1,7%, desde su proyección anterior del 3%. El BM advirtió que la economía mundial estará peligrosamente cerca de la recesión este año, debido al menor crecimiento de las principales economías del mundo como Estados Unidos, Europa y China. De cumplirse, sería la tercera expansión anual más débil en 3 décadas, solo por detrás de las recesiones derivadas de la crisis financiera mundial de 2008 y de la pandemia de coronavirus de 2020. Pese a que Estados Unidos podría evitar una recesión este año, el Banco Mundial prevé que la economía estadounidense registre un crecimiento del 0,5% y es probable que la debilidad mundial suponga otro viento en contra para las empresas y los consumidores estadounidenses, así como el aumento de precios y unos tipos de interés más caros. Estados Unidos aún es vulnerable a nuevas interrupciones de la cadena de suministros si el COVID-19 continúa afectado o si se agrava la guerra de Rusia en Ucrania. Mientras tanto, Europa, desde hace tiempo uno de los principales exportadores a China, probablemente sufrirá las consecuencias de la caída en China. El informe señala que la subida de los tipos de interés en economías desarrolladas como Estados Unidos y Europa sacará capital de inversión de los países más pobres, privándoles así de inversiones nacionales cruciales, al tiempo que esos elevados tipos de interés ralentizarán el crecimiento en los países desarrollados en un momento en que la invasión rusa de Ucrania mantiene altos los precios mundiales de los alimentos. La invasión rusa de Ucrania ha añadido nuevos costes importantes, comentó el presidente del Banco Mundial, David Malpass. El panorama es particularmente devastador para muchas de las economías más pobres, donde la reducción de la pobreza ya está paralizada y es probable que el acceso a la electricidad, los fertilizantes, los alimentos y el capital siga siendo limitado durante un periodo prolongado, agregó. El Banco Mundial prevé que la economía de la Unión Europea no crezca el año que viene, tras haberse expandido un 3,3% en 2022. Prevé que China crezca un 4,3%, casi un punto porcentual menos de lo que había pronosticado anteriormente y aproximadamente la mitad del ritmo que Beijing registró en 2021. Una recesión global golpearía especialmente en los países más pobres de zonas como el África sahariana, donde vive el 60% de los pobres del mundo. El Banco Mundial prevé que la renta per cápita crecerá solo un 1,2% en 2023 y 2024, un ritmo tan tibio que los índices de pobreza podrían aumentar. La debilidad del crecimiento y de la inversión empresarial agravará los ya devastadores retrocesos en educación, sanidad, pobreza e infraestructuras, así como las crecientes exigencias derivadas del cambio climático, afirmó Malpass y agregó que abordar la magnitud de estos retos requerirá muchos más recursos para el desarrollo y los bienes públicos mundiales. La crisis energética europea golpea con dureza a la población romaní. Cuando los hogares europeos se preparan para la escasez de energía en este invierno boreal y las autoridades elaboran paquetes de apoyo para ayudar a la población a calefaccionar sus hogares, especialistas temen que la minoría más numerosa del continente, los romaníes, no sea contemplada. Muchos de los 12 millones de romaníes de Europa tienen un bajo nivel de vida e incluso antes de esta crisis, la falta de energía eléctrica era moneda corriente en esta comunidad. Líderes y organizaciones de defensa de los derechos de esta comunidad afirman que la crisis actual no ha hecho sino agravar un problema de larga data y piden a los gobiernos que garanticen que uno de los grupos más vulnerables del continente reciba la ayuda que necesita para este invierno y para después. Los romaníes de Europa se cuentan entre las comunidades más discriminadas y desfavorecidos del continente. En muchos países, un número significativo vive en asentamientos segregados donde las condiciones de vida suelen ser malas y la pobreza extrema está muy extendida. La pobreza energética también es común.
Se calcula que al menos 10% de los aproximadamente 6 millones de romaníes que viven en los países de la UE no tienen acceso a la electricidad, y cuando disponen de ella, muchos tienen dificultades para pagarla. El aumento de los precios de la energía este año agrava la situación. Los gobiernos han puesto en marcha ayudas en forma de pagos únicos y otros apoyos para que las familias y las empresas puedan pagar las facturas de energía, pero estos no suelen llegar a los romaníes a pesar de que esta minoría se encuentra entre las más necesitadas, afirman activistas de derechos humanos. El desempleo en las comunidades romaníes suele ser elevado, solo 1 de cada 4 mayores de 16 años declara tener trabajo, y muchos ganan dinero laborando en la economía informal o sumergida. Por ello, a menudo tienen dificultades para acceder a las ayudas estatales. Esto se acentúa en el caso de las medidas aprobadas para proporcionar ayuda económica durante la crisis energética. Incluso antes de esta crisis, Europa tenía un problema de falta de energía y en el caso de los gitanos aún más porque muchos no estaban en el sistema formal, puntualizó. A pesar, por supuesto, de la crisis energética, como hemos visto en el video, que aún está causando estragos en Europa, las cosas se están desacelerando, es decir, no están tan mal como estaban en 2022. Y para prueba se los voy a poner con la bolsa de valores. Nos venimos aquí, por ejemplo, estamos en el ETF de Alemania y como podemos ver, hemos repuntado bastante bien desde 19 hasta casi 30. Esto es una subida de casi un 45% en solo el ETF de Alemania. Podemos venirnos, por ejemplo, al de United Kingdom y nos venimos aquí, ponemos 5 años y como podemos darnos cuenta ya casi nos hemos recuperado. Así por ejemplo con todas las economías tenemos de Italia, de España también. Como te puedes dar cuenta, de Italia también hemos recuperado bastante terreno. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la crisis se ha acabado? No, seguimos en guerra en Ucrania, en Rusia, seguimos con los problemas en la crisis de los alimentos, en las crisis energéticas, pero las cosas ya no están tan mal como estaban en 2022. En 2020, por supuesto, tuvimos la pandemia. En 2021 tuvimos la cadena de suministros, la sobreimpresión de dinero también. Y en 2022 la guerra. ¿Qué causó? Causó la crisis energética, causó también la crisis de gas, la crisis de petróleo, de gasolina, por supuesto, de algunos alimentos también bastante importantes para el día a día. Aceite de girasol, por ejemplo, en España escaseó bastante. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora también de invertir en bolsa de valores, si es que lo haces. Y también si estás ahorrando en qué moneda, diversificar es la mejor manera que tienes de proteger tu dinero. No poner todos tus huevos en una canasta, no poner todo tu dinero en un solo activo, porque si ese activo falla, pues estás bastante complicado, ni siquiera en bienes raíces. Te puedo poner un ejemplo un tanto, sí, extremista, pero por ejemplo, las personas que tenían, por ejemplo, 3 edificios. ¿Te imaginas cuánto cuesta un edificio, verdad? 3 edificios o 3 casas o 3 departamentos en Ucrania, en alguna ciudad atacada o siquiera en la capital, en Kiev, pues es incierto lo que podría pasar. Imagínate que gane la guerra Rusia y que pongan un régimen ahí. ¿Qué haces? Vas con tu papel y le dices, hola, esta es mi casa, ¿me la pueden dar? O algo por el estilo. ¿Cómo regularías eso? Es bastante incierto lo que pasaría. Es por eso que también en Argentina, por ejemplo, tener todo en bienes raíces está bastante complicado. Tienes que esperar a aguantar ahí como un titán o como una guerrera. Si tienes varias propiedades, en Venezuela un poco más lo mismo, tratar de que no te expropien de tu propiedad, tratar de mantener un perfil bajo, colaborar, bastante complicado. Sí, son ejemplos muy extremistas, pero son ejemplos que pasan. Por ejemplo, las personas de Ucrania que tuvieron que irse del país y hubieran tenido, por ejemplo, una inversión en bolsa de valores. Recuerda que la bolsa de valores es en el broker lo que tienes el dinero y el broker lo que hace cuando retiras es transferirlo a tu banco. Ahora, tú eres un refugiado, por ejemplo, de Ucrania, te vas a otro país y dices, mi banco ya no opera en Ucrania, entonces no pueden devolverme mi dinero por ahí. Yo quiero cambiar a un banco, por ejemplo, que me ha abierto una cuenta en Alemania. Le escribes a tu broker y puedes tener acceso a ese dinero. ¿Te das cuenta? Entonces tienes un dinero al cual puedes tener acceso. En cambio, tendrías que ir a hacer colas a los bancos, tendrías que estar en un momento bastante incierto si solo tuvieras dinero en el banco y tuvieras un empleo en Ucrania. A diferencia, si tuvieras, por ejemplo, acciones en bolsa de valores, las puedes vender y tienes un dinero extra en el extranjero. Es importante también tener eso en cuenta a la hora de diversificar tus fuentes de ingreso. Por supuesto, es algo muy extremo que el país se vea complicado y comprometido, pero como estamos viendo es más común de lo que uno creería. Entonces, por favor, diversifiquen sus activos.
Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que si quieren aprender a invertir en bolsa de valores, tenemos el curso gratuito de bolsa de valores en el canal. Son listas de reproducción, listas de varios videos. Lo buscan como vocabulario de bolsa de valores, curso básico y el curso intermedio. Son 3. También tenemos curso de finanzas personales y también tenemos audiolibros. Así que no hay pierde en el canal, y todos los días a la apertura y cierre de bolsa en el canal de Creando Finanzas con Luis, que es otro canal que tenemos, estoy en vivo revisando actualidad financiera del día a día y también oportunidades en bolsa de valores. Si eso es algo que les interesa, suscríbanse al canal. El enlace se los voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado. Muchísimas gracias de verdad por su atención. Nos vemos mañana con un nuevo video. Adiós, adiós, adiós. Adiós.